A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Tenemos una gratísima visita a esta hora en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. Me acompaña el capitán de navío en situación de retiro Cayetano Guevara, coautor del libro La revancha naval peruana en la Guerra del Salitre, 1880. Debo indicar que este libro se presentó recientemente en la Feria Ricardo Palma, ¿no? Y en realidad es una saga histórica, y ya lo va a comentar en mayor detalle el capitán de navío Cayetano Guevara, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Señor José Hernández, muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación a su prestigioso programa. Usted es muy apegado a la historia en el Perú. Sí. Siempre desarrolla temas históricos, ¿no? Es correcto. ¿Cuál es la motivación de este libro en particular? Este libro está dirigido a los jóvenes peruanos para que sepan su historia. Estamos a pocos años de cumplir 150 años, el sesquicentenario de la campaña naval peruana en la guerra con Chile. La guerra con Chile es un trago amargo, es una época difícil para el país. Y hoy estamos en un tema de inseguridad ciudadana, en unos retos difíciles, pero que el Perú siempre sale adelante. Entonces, así como nuestras generaciones anteriores salieron adelante, sin tener muchos elementos de defensa, hubo una resistencia naval que la cuento en esta obra, ¿no? Cuando usted dice la gran revancha en la Guerra del Salitre, ¿específicamente a un tema muy puntual se refiere? Sí, correcto. Específicamente me refiero al hundimiento de la goleta Covadonga, buque chileno que estuvo previamente en el combate naval de Iquique, que ametralla náufragos peruanos, ¿no? Entonces, esta embarcación, que la llamaban la embarcación invicta, ¿no?, va a tener un trágico final, ¿no?, en Chancay, ¿no?, donde en la actualidad en el Congreso de la República ha sido aprobado de interés nacional el reflotar esta embarcación, ¿no? Esta embarcación en realidad queda en pedazos, ¿no? O sea, la voladura fue muy fuerte, medio buque voló, pero es importante que se sepa que ingenieros, ¿no?, civiles como Juan Manuel Cuadros Viñas, militares como Pedro Ruiz Gallo y marinos como Leopoldo Sánchez, Decio Yague, Carlos Bondi, Gil de Cárdenas, lograron hundir estos buques chilenos con botes trampas, con botes de explosivos. O sea, no teníamos nada, ya había pasado el 8 de octubre, nuestro poder naval había declinado. Sin embargo, teniendo nada, hicimos todo, ¿no? ¿Y por qué este hecho, siendo un hecho histórico muy relevante, este capítulo pasa casi desapercibido por décadas, por años? Ese es el tema, ese es el motivo que yo recojo estos eventos históricos gloriosos que nos enseña que la unión de los peruanos todo lo podemos. Entonces tenemos que rescatar estos pasajes de la historia en tiempos difíciles. Fíjese que las embarcaciones chilenas bloqueaban el Callao, Ancón y Chancay. Había un tren que iba de Huacho a Lima, que era el que abastecía la comida, ¿no?, que no podía llegar por buque. Entonces esta embarcación en Chancay estaba estratégicamente dispuesta para bombardear el tren y no pudiera pasar la comida para Lima. Esta situación fue aprovechado, ¿no?, a pesar de que ya había sido hundido el 3 de julio de 1880 en la bahía del Callao, el vapor Loa, y que había una orden expresa del presidente de Chile de que no se recogiera ninguna embarcación. Sin embargo, la psicología que emplearon los peruanos de aquella época tentaron al comandante chileno con un yate y un mecanismo explosivo, donde veamos que se desarrollaba innovación y desarrollo, ¿no? Hoy son los drones, en el pasado fueron los botes bomba. Entonces nuestros antepasados se adelantaron a la época, o sea, no teniendo nada, hicieron unas trampas que lograron hundir estas embarcaciones chilenas. En medio de la inferioridad. En medio de la inferioridad material, porque moralmente fuimos muy superiores, y este es el segundo libro. El primero fue presentado el año pasado, que es La correría de la Armada de Chile en la guerra por el Salitre, donde dejo claro el tema de la gran diferencia, ¿no?, en la captura del transporte RIMAC. La Marina chilena iza bandera blanca, se rinde, ¿no? Marino peruano nunca se ha rendido. Ahora, capitán, este trabajo le debe haber mandado bastante tiempo en cuanto a recopilar informes, en cuanto a reconstruir hechos de
la época y sobre todo darle una visión historicista que tanto se necesita en el país, ¿no? Y Sí. esto es con coautoría de su hijo, tengo entendido. Sí, mi hijo es bachiller en Administración de Negocios Internacionales, se llama Gabriel Guevara. Él me ayudó con lo que es el megapuerto de Chancay. O sea, no solamente nos quedamos en los acontecimientos históricos, ¿Ya? sino también vemos el aspecto geopolítico en el cual está entrando nuestra nación, que tiene unos intereses, vamos a ser el puerto sudamericano hacia el comercio con la República Popular China. Entonces vamos a ser parte del partido geopolítico que se está librando entre Estados Unidos y China en nuestro país, que en el pasado fue el partido geopolítico que libró Inglaterra mediante Chile, ¿no? Entonces este libro, aparte de recopilar acontecimientos históricos, aparte de ver la importancia del puerto de Chancay que representa para los jóvenes peruanos, Chancay va a dar trabajo, va a dar muchas ventajas a nuestro país, también es importante cuidar nuestros intereses, no caer en la improvisación del pasado. Por eso que este es otro... Yo hago docencia, yo soy docente de la Escuela Naval del Perú, de la Escuela Y Nacional de también en Marina la Mercante universidad. y en la Universidad Privada del Norte, en la Escuela de Posgrado. Entonces es importante en nuestra población recordar ¿Ya? que tiempos pasados cometimos errores, ¿no? Y que pagamos con creces, con pérdidas territoriales como Tarapacá y Arica. Ahora, este rescate a héroes olvidados también es otra parte que se tiene que siempre relevar, poner en relevancia. Sí, en el primer libro fue básicamente la figura de Nicolás del Portal, comandante de la Unión. ¿Ya? Y en este libro es el ingeniero Juan Manuel Cuadros Viñas, es un ingeniero químico que estudió en Alemania, el padre de la química en el Perú, ¿no? O sea, descendiente, bueno, este ingeniero químico peruano colaboró con la Marina, con el esfuerzo nacional de defendernos y generó el hundimiento de 2 buques con los explosivos que realizaba. Los chilenos le van a poner precio a su cabeza, van a ponerle 10.000 libras de oro a quien lo agarrara. Él tiene que salir de Lima, cuando vienen los chilenos a Lima, se va a tener que esconder en Tarma con su esposa embarazada de 9 meses. Entonces, este ingeniero, ahorita hay un movimiento cívico que se está gestando que es necesario que este ingeniero esté en la cripta de los héroes, solamente está en el presbítero maestro, ¿no? Él era un civil, ¿no? O sea, él era un tema que su amor a la patria lo condujo a que sus conocimientos que adquirió en Alemania lo pudiera a nombre de la defensa del Perú y generara estos hundimientos que golpeó fuertemente al gobierno chileno, ¿no? Y a la Armada de Chile, ¿no? Usted que suele rescatar espacios de la historia en nuestro país, ¿qué es lo que nos falta por conocer en la guerra con Chile? ¿Hay todavía hechos que nos falta por conocer? ¿Por tener un poco una aproximación más histórica? Claro que sí. Fíjense que solamente se ha hablado de Grau, del retorno de la espada y de las prendas del capitán Prat, pero en mi primer libro yo rescato que Grau devuelve la espada del general Bulnes. General Bulnes había sido presidente de Chile y sus 2 hijos eran comandantes del escuadrón carabineros de Yungay, que van a estar capturados, ¿no? Frente a Antofagasta, el Huáscar, con la Unión, van a capturar el transporte Rímac. Esta espada era de 2 kilos de oro, que la República de Chile le había dado al general Bulnes, y este general, que murió antes de la guerra, sus hijos agarraron esta espada, ¿no? En símbolo de la pelea del honor de Chile. Esta espada rendida al almirante Grau, el almirante Grau la devuelve a la familia Bulnes en Chile. Y esto demuestra la grandeza de Grau, ¿no? Que en el 2016 el libro me inspiró ver la carta pública del familiar, del representante de la familia Bulnes, una familia importante en Chile, que hacía ver que el robo de la espada que se había producido en el Museo de la Nacional de Historia de Chile, por 2 delincuentes chilenos, recordaba él que esa espada había estado en el Huáscar y que el almirante Grau había tenido la caballerosidad de devolverla. Cuando vi esa carta en el año 2016, ¿no? Comprendí que Grau vive, ¿no? Que Grau está con su moral, con su caballerosidad, con su honestidad, con su honradez, valores que necesitamos hoy en el Perú, ¿no? Es lo que me empuja a mí a escribir estas historias. Ahora, dentro de la importancia de que significa estos libros como el que usted está presentando, históricos, ¿esto llega, digamos, a los niveles de los centros educativos, de los colegios, o todavía
falta que incorporar algunos contenidos al currículum. No llega a los colegios, el público que lo compra es... Claro que sí, pero me refiero a que digamos la parte histórica que se puede rescatar, si se puede colocar como parte... Tranquilamente, se puede colocar. El problema es que ha habido reformas educativas donde se ha perdido el curso de Historia del Perú y Historia Universal. ¿Ya? Hoy se llama Personal Social. Entonces, la currícula es muy amplia, pero muy ligera. O sea, no hay esa profundidad. ¿No tiene un enfoque, digamos, profundo sobre los temas? No lo tiene. Por eso que estas historias son nuevas para los peruanos. Cuando, mire... ¿Nos limitamos solamente a las fechas? Hace 5 años hubo una autoridad que fue elegida ministro de Cultura. ¿Ya? ¿No? Y esta autoridad descubrió a esa edad, más o menos el hombre tenía entre 60 y 70 años, que había un buque chileno hundido en Chancay. Y lo expresó. Entonces ahí a mí también me llamó la atención, yo como marino, ¿no? Estamos en el deber de difundir la historia naval peruana, que es tan gloriosa, que representa al pueblo del Perú, ¿no? Entonces todos los peruanos tenemos el derecho a saber nuestra historia, y es por eso que me empuje a escribir esto y a predicar, venir a programas tan prestigiosos como el de usted y al de otros medios, con la finalidad de expandir este conocimiento. ¿Y tiene otras investigaciones en curso? Sí, dos, Huáscar sin par. ¿Ya? Y la Invencible Unión de los Peruanos, que vamos a hablar de la Corbeta Unión y actualmente el buque escuela Unión. ¿Y dónde pueden adquirir sus libros? Librería Sur, en Librería Cultura Peruana, en la editorial Guamapoma de Ayala. Este libro está hecho justamente por empresarios privados, patriotas, que también han visto la importancia de esta situación, que para el año 2029 debemos que todos los peruanos conozcan su historia naval. Bien, yo lo felicito, capitán Gaetano Guevara, coautor del libro La revancha naval peruana en la guerra del Salitre de 1880, que además con autoría de su hijo Gaetano Gabriel Guevara Echevarría. Sí, tiene 25 años y ya le puse el bichito de la historia del Perú y que apueste por el Perú, que se quede acá en el Perú, que trabaje en el Perú y que haga patria. Yo le agradezco la amabilidad y felicitarlo por esta obra. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.